romper las paredes, decimos nosotros también, en cómo abrir las puertas, como mencionan el proyecto del Museo de Antioquia, donde las comunidades puedan ir y venir, donde las realidades puedan mezclarse, ¿no? Y también al estar nosotros desde un lugar central de la ciudad, desde un lugar urbano, cómo nos relacionamos con estas otras realidades que acontecen, con estas otras, eh, con estos otros decires, con estos otros conocimientos, ¿no? ¿Cómo hacemos desde un museo, desde un espacio cultural? Y pensaba como pregunta que nos podemos hacer autocrítica nosotros desde los espacios culturales, desde espacios del Estado, desde los espacios de museos, desde espacios pedagógicos, ¿qué lugar damos a estos otros relatos, por decir, que coexisten en nuestra ciudad acerca de la pandemia y de cómo se está viviendo? Porque bueno, como decíamos, ¿no? Ha habido múltiples producciones relacionadas con qué pasa en la pandemia. Muchos intelectuales, mucha gente de la cultura hablando sobre esto, publicándolo, intercambiando. Ahora, las voces protagonistas de otras realidades y que lo viven como de otros modos diferentes, ¿no? A nosotros, desde una clase media, profesional, desde estos espacios culturales. ¿Qué lugar tienen estas otras voces? ¿Qué lugar tienen estas otras realidades en estos contextos que son absolutamente diversas a las nuestras? Hoy lo hablábamos con María del Rosario, ¿no? Que ellos también han tenido proyectos que tienen que ver con incluir a la comunidad como curadores de un museo. Algo inédito, ¿no? En esta sintonía que estamos de cómo abrir los museos, de cómo abrir los espacios culturales, de qué es la cultura y para quién, ¿no? Entonces, la pregunta o la autocrítica que tiro para que la repensemos es, estas voces protagonistas de otras realidades en este contexto de pandemia, qué espacios tienen desde el protagonismo, desde la primera persona, no contado por otros? Desde la primera persona, ¿qué espacio tienen en nuestros espacios culturales, en nuestros espacios universitarios, en nuestros espacios de la cultura? ¿No? La tiro como desde ahí, no voy a hablar demasiado más, después la seguimos charlando, pero como para que ustedes lo vayan tomando, le voy a dar lugar a María del Rosario en principio, para que arranque ella, y que también María del Rosario, por favor, nos cuentes cómo está la situación actual en Medellín. Sabemos que en pocos días van a volver a abrir el museo y bueno, cómo va a ser eso y qué estuvieron pensando. Pero bueno, no quería perder este eje, ¿no? De preguntarnos a nosotros mismos qué lugar le damos a estas otras realidades que cohabitan, que coexisten, y que tiene que ver de algún modo con esto de pensar unas ciudades más humanas, porque si estamos en un ciclo que tiene que ver con pensar las ciudades más humanas, si no hay inclusión, no hay humanidad posible, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con los bordes? ¿Qué hacemos con los márgenes? ¿Cómo rompemos las paredes de las instituciones? ¿Cómo vamos y venimos? ¿Qué permeabilidad le damos? Hasta acá, yo, María del Rosario, te queremos escuchar. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Estoy muy contenta que nos podamos conectar a través de estos medios. Yo desde las 2 de la tarde aquí en Medellín, ya son las 2:15. Entonces empieza la tarde en esta ciudad que es un poco húmeda, pero igual es una ciudad en la montaña. La pandemia en Colombia se vive pues de una forma muy, muy compleja porque saben que somos un país bastante inequitativo. Medellín es una de las ciudades más inequitativas del país. Entonces, la tensión es entre la supervivencia y la posibilidad de estar en cuarentena. La ciudad se retiró temprano, o en general el país empezó su cuarentena en marzo. Nosotros cerramos el museo el 12 de marzo, apenas lo vamos a abrir la semana entrante para poder contener las condiciones y la cantidad de camas en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales de la ciudad y del país. Bogotá está un poco más descontrolada, Medellín no tanto, pero la verdad es que sí hay unas situaciones difíciles en algunos barrios de la ciudad, principalmente los más periféricos, por la supervivencia y también en el lugar en donde se instala el Museo de Antioquia, que es el centro de la ciudad.
en donde, como se llama pues aquí, el rebusque, que es como la búsqueda de todos los días de un poco de comida o inclusive de un espacio para dormir, hace que cualquier medida de tapabocas, de bioseguridad, se vea absolutamente relativa. Nuestra, Nuestro museo limita con una zona que está llena de trabajadoras sexuales y para ellas y como para otras comunidades o para otros sitios del centro de Medellín no ha habido cuarentena. Nunca han parado y pareciera que tampoco hay coronavirus. Entonces, nuestra apertura y lo que vamos a hacer al abrir es ir a esa zona, acompañar institucionalmente, empezar también un trabajo de educación ciudadana, de disciplina social de alguna forma, de ir a militar un poco en esa zona para que nosotros podamos acompañar el proceso. Nuestro museo está en una especie de límite o de frontera. Podría ser, si uno viene desde el río hacia la montaña, la primera institución, o si viene de la montaña hacia el río, obviamente es la última institución. Ella establece un límite institucional en esa zona de rebusque del centro de Medellín y no es, estar cerrados implica para esa zona una pérdida de una vocería muy importante que nosotros podemos hacer y que hacemos todos los días y por eso tenemos tantos deseos y tanto afán, como lo decimos acá, de volver a abrir porque nos hace falta una de las patas de la mesa si no lo hacemos, que es el sentido social y comunitario del museo. Aunque, como tú lo señalaste ahora en la presentación, nosotros somos digamos que el museo oficial de la ciudad, somos el más antiguo, hasta el próximo año cumplimos 140 años de historia, ha recibido donaciones muy importantes y es el contenedor de la donación de Fernando Botero más grande que se ha hecho. Entonces, somos una especie de museo, como ya también lo habías dicho, rebelde, porque por un lado es el museo oficial, pero por otro lado no estamos a gusto con eso. Nos parece que nuestro trabajo también es señalar las grietas y los vacíos de nuestra sociedad, dándole voz a esas comunidades que no tienen representación política, no hacen parte de las primeras líneas de atención y de trabajo de la administración municipal. Nuestra ciudad ha tenido mucho afán, muchos deseos de ser vista como una ciudad que ya superó los problemas de los años 90, en parte los hemos superado, en parte tenemos una tarea muy grande por asumir y nosotros nos instalamos un poco entre esos dos relatos y últimamente nos gusta más y le estamos haciendo más énfasis a lo que nos falta por asumir. Bien, supongo que es mi Tu momento turno. de, mi turno de decir algo. No, me quedé pensando en estas cuestiones de la inclusión, pero sobre todo me quedé pensando en los modos de extrañamiento de la ciudad, digamos, que hemos vivido por lo menos acá en Rosario. Desde la revista REA que hacemos con Virginia Giacosa y Maxi Falcone, junto con Lila Siegris, hemos encarado una serie de bitácoras que son recopilación, digamos, de textos de muchos, como de alguna manera he tenido mi paso por la carrera de letras, no sé si llamarle autores, quiero decir, no todos son necesariamente gente que se propone un trabajo autoral cuando escribe, pero sí son, digamos, hay autores y hay gente que escribe en medios, y bueno, les pedimos un testimonio, digamos, de distinta, que en principio pasó por el aislamiento, ¿no? Bitácora de la intimidad, de esta cuestión que las nuevas tecnologías frente a la pandemia, el aislamiento, las cuarentenas, borró un poco esta cuestión, más aún que antes, digamos, que ya lo venían haciendo las redes sociales y Internet en general, digamos, esto de lo privado, lo público, lo íntimo, el afuera, el adentro. Bueno, hicimos una serie, digamos, de publicaciones, 3, 4 publicaciones en realidad, porque la última se dividió en 2,
que son como bitácoras, ¿no? O sea, en realidad cada uno presenta su texto hablando un poco de su intimidad en los primeros momentos, el aislamiento, y la última fue Bitácora del Porvenir, digamos, cómo es esto de pensar el futuro. Eh, en fin, digamos, son 3 publicaciones con un montón de autores, la inmensa mayoría de acá de Rosario, hay algunos de Santa Fe, habrá alguno que es de acá y vive en Buenos Aires. Lo que, y me quedé pensando en un artículo que leí casi, no sé si al principio, pero sí, ya ahí en el borde, digamos, del principio de la pandemia, un artículo que leí en una revista digital, un clásico, digamos, de las publicaciones digitales que se llama Wired, en la cual una escritora tituló la nota "No es el apocalipsis que estábamos esperando", ¿no? Hacía mención a esto de la cultura pop y la inmensa cantidad de ficciones que hay sobre el apocalipsis, y culminaba diciendo, al fin y al cabo nos preparamos, bueno, para qué sé yo, niños del hombre, los apocalipsis zombies, todo tipo, digamos, toda suerte de fin de mundo catastrófico. Y acá estamos encerrados, citaba el clásico poema de T.S. Eliot, así es como termina el mundo, no con una explosión, sino con un suspiro. Dice, en vez de percibir la explosión del mundo, lo que hacemos es fabricar pan en nuestras propias casas. Lo que a mí se me ocurría, digamos, es que muchos de estos textos que mencionaba antes, compilados en esta bitácora, oscilan, digamos, entre, yo diría, 2 posibilidades. Una es la de la fabricación del pan, digamos, esta intimidad en el cual nos volvemos panaderos y masa madre y todas estas cuestiones, esos términos que me cuestan un poco más que heurística y hermenéutica. Y, un chiste, y por otro lado, digamos, los textos en los cuales hay una interrogación sobre esto, digamos, que para mí trae, trae esta nueva normalidad, llamémosle, que es esto de que, ¿cómo decirlo? Eh, lo había anotado por acá. Esto, ni todo va a cambiar, ni tampoco vamos a volver a la antigua normalidad, ¿no? Esta idea, digamos, de que nos enfrentamos a algo histórico y que siempre estamos ensayando los modos de alguna manera de decirlo. A mí me, como hago comentarios de series, la gente piensa que yo comento series, y es cierto, las comento, pero las series, las películas, las novelas me sirven como sirvieron toda la historia, digamos, para pensar ciertas cosas. Eh, digo, para usar, para darle cierta materialidad, por lo menos una materialidad de imagen a lo que actualmente vivimos. Pensé mucho en una serie que obviamente se filmó antes de la pandemia y que vi en el borde, ahí al comienzo de la pandemia, que se llama Tales from the Loop, historias del loop. Loop se suele traducir como bucle, para mí nosotros en Argentina no usamos el término bucle, o sea que no vale. Y el loop es como una especie de generador que nadie sabe para qué sirve, pero son historias ambientadas entre los 80 y los 90, en un pasado que no existió, porque en ese momento el loop es como un acelerador de partículas que influye, digamos, en toda la vida de un pueblo, un pequeño pueblo, eh, y, eh, y es, digamos, una especie de pasado de ciencia ficción, una especie de pasado, pero un pasado, digamos, en el que sucedió el futuro que en los 80, digamos, todavía era imaginable, un futuro de avance tecnológico, etcétera. Pero ese futuro a la vez, en esta serie, que la serie está basada en una serie que recomiendo muchísimo, las imágenes se pueden ver gratuitamente en internet, no de la serie, sino del creador de estas imágenes, que es un historiador, un ilustrador sueco llamado Simon Stalenhag, que escribió, que dibujó, entre otras cosas, estos Tales from the Loop. Lo que más me impresionó de los dibujos de Stalenhag y de la serie está en Amazon, son 7 episodios,
es esta idea de que nos encontramos con el futuro convertido en ruinas, ¿no? Y a mí, digamos, viendo la serie que se estrenó ya en la pandemia, no podía dejar de pensar que todos estos dispositivos que tenemos en las ciudades, que hacen de alguna manera la utopía de las ciudades modernas, y los museos son uno de esos dispositivos, ¿no? Esta idea de poder almacenar en un lugar toda una tradición, todo un bagaje cultural y todo un bagaje histórico, de repente estaban convertidos en ruinas. Esta es la idea y esta es la asociación que hago, que a mí me parecía tan fuerte, por lo menos cuando vi la serie después de ver todos los dibujos de Stalingrad. Esta idea, ¿no? De que de repente nos encontramos con, no sé, nuestro paisaje cotidiano, que no es el familiar, no es el, digamos, no es el paisaje íntimo, donde cabe la idea de siniestro, cosas por el estilo, sino el paisaje cotidiano enrarecido, digamos, por el vacío y la percepción justamente en esta nueva normalidad, o esta normalidad que ya no va a ser, digamos, de esos lugares como, entre comillas, ruinas, ¿no? Volviendo a esta recopilación, he leído mucho de lo que se ha publicado desde Buenos Aires, desde acá, desde lo que hemos producido nosotros mismos, veía esta oscilación, esa intimidad de hacer los panes o este, este paisaje cotidiano convertido en ruinas. No sé si más o Sí. menos cerrado lo que quería decir y si... A mí me suscita algo que te quería decir, Pablo, y es que yo creo que en general lo que ha sucedido con esta pandemia es que nos ha permitido ver qué tan ruinoso estaba mucho de lo que estábamos Claro, haciendo. Y en parte creo que ya los museos se habían adelantado, se había previsto un poco de esa ruina que tú ves esa metáfora en la serie, y que los que han seguido los temas de los museos vieron en el debate que se suscitó en la última Asamblea General de ICOM, en donde el gran debate era si un museo debía ser solo para el arte o había que poner esos museos para las comunidades. Al final creo que el asunto quedó en tablas, no hubo un cierre, no hubo pues una conclusión, pero lo que sí hoy está puesto al presente, creo yo, es que solo podrán sobrevivir esas instituciones, o lo harán con solvencia, si las comunidades las reclaman, porque como todo en términos económicos se va a poner mucho más cuando empiece la recesión más fuertemente, la recesión económica mundial que parece que se avecina muy pronto, y que inclusive ya está presente en nuestras ciudades latinoamericanas. ¿A qué se va a decidir que se le va a tirar los primeros salvavidas, y será aquello que es fundamental para sobrevivir? Aquí en Colombia, en Medellín, estamos diciendo que uno de los temas más importantes de un país y de una sociedad como la nuestra, que está tan golpeada por la violencia, es la salud mental, y que la cultura tiene mucho que decir para la salud mental de nuestra sociedad, y aún para esa salud mental de estar todos estos días de encierro. Para muchos saben, y ahora estábamos hablando con Ale sobre lo que está sucediendo con las mujeres, los feminicidios tanto en Argentina como en Colombia, todas las violencias de género. Entonces, pero eso solamente sucederá si los museos aceptamos nos debemos a una comunidad, y de lo contrario creo que amenazamos ruina. Exactamente, en relación a eso pensaba lo que decía Pablo, y iba por ahí el sentido de mi pregunta, ¿no? Porque desde los museos venimos pensando permanentemente, ¿no? Cómo salirnos de un esquema de museo tradicional, y que puedan ser ocupados, que puedan ser participativos, que puedan entrar todas las realidades que coexisten, que puedan entrar todas las voces, que puedan entrar y salir, que podamos salir nosotros también a la comunidad
y cómo la comunidad se apropia de estos lugares de la cultura, se apropia de estos otros lugares de las ciudades que son a veces tan alejados en varios sentidos. Entonces esto de los museos en ruinas es algo que veníamos de alguna manera transitando, ¿no? No es solo por la pandemia. Festejemos que la pandemia nos haga seguir repensando estrategias creativas, pero es algo que desde estos lugares venimos permanentemente interrogándonos y buscándole la vuelta para cómo hacer que estas otras voces de las realidades cotidianas puedan interactuar. ¿Cómo hacer para dialogar también entre presente y pasado, no? Vos decís que, bueno, este museo, María Rosario, tiene 140 años, cumplió. Impresionante. Va a cumplir, sí. Va a cumplir 140 años. Qué increíble, ¿no? Bueno, entonces, Sí, ¿cómo para hacer? nuestras ciudades y nuestras realidades es un milagro. Exactamente. Entonces, bueno, ¿cómo hacer para que estas realidades, estas otras ciudades que coexisten, puedan entrar y salir de estas instituciones? Y cómo hacer para que estos contextos tan extremos, de algún modo que estamos viviendo, puedan aparecer relatados también y articulados en primera persona. En ese sentido iba mi pregunta, ¿no? Raras veces aparecen los protagonistas de realidades extremas o de derechos vulnerados, raras veces aparecen en los ámbitos hablando en primera persona. Esto es un dilema que a nosotros desde el Museo de la Memoria nos interesa mucho interpelarnos, ¿no? Esto de hablar de los otros o de hablar de las otras realidades, pero tal vez desde un determinado lugar de ser expertos o de ser profesionales en la temática. ¿Qué lugar damos a estas otras voces que tienen mucho para decir y que tienen mucho para interactuar y para aportar en relación a las producciones artísticas, en relación a los derechos humanos, en relación a la cultura, por decirlo de algún modo? Por eso me parecía interesante, María Rosario, por ahí que nos trajeras algo de esas experiencias, ¿no? De abrir puertas, de las curadurías comunitarias, de ese tipo de acciones, y no sé si están pensando en algunas otras en este contexto, Claro. y de cómo estos lugares también esto incluyen, ¿no? Las subjetividades, incluyen la salud mental, incluyen la salud integral, eh, por más que sean espacios solamente de la cultura, ¿no? Sí, nosotros ocupamos un edificio que fue inicialmente la sede del ayuntamiento de la ciudad. Y ese edificio en los años 80 fue desocupado por la alcaldía para luego cerrarse hasta que se volvió a abrir como museo en el año 1999. Entre los años 80 y 1999 se guardó dentro del edificio todos los equipos de telefonía de la ciudad. Para conservar esos equipos de telefonía, durante las épocas del terrorismo y del narcotráfico, detrás de las puertas se generó una especie de muralla de concreto porque el edificio inclusive sufrió un atentado por un carro bomba en esos atentados de desestabilización de la institucionalidad. Entonces, lo que hicimos fue borrar esa muralla, abrir las puertas, porque considerábamos que si seguíamos con la actitud de tener las puertas cerradas, nosotros le estábamos dando la espalda a una realidad que todos los días nos daba también la espalda a nosotros. Las aceras que circundaban 3 de las 4 fachadas del museo estaban convertidas en sanitarios públicos, en zonas de tráfico, de todos los tipos de los tráficos de la ilegalidad de una ciudad latinoamericana. Entonces, quisimos activar esas aceras, activando las puertas y rompiendo la caja blanca tradicional del museo, haciéndonos mucho más cercanos. El arte, el campo del arte le da todos los permisos a los museos para que trabajen para unas minorías o para que sean todos los repelentes que quieran ser, porque el discurso del arte cada vez inclusive se vuelve más críptico. Entonces, y tiene todos los permisos. Nadie diría, nadie acusaría a un museo de cumplirle exactamente al campo del arte. Inclusive eso está muy bien visto también.
pero nosotros que ocupamos un edificio tan emblemático en nuestra ciudad, que ocupamos una zona que se volvió periférica a pesar de ser el centro de Medellín, pues quisimos tomar una bandera social y comunitaria para no, para poner todos esos capitales del museo, tanto su edificio, sus 82 puertas, esa capacidad de hablar por otros. Ya había hablado desde la institucionalidad, hablaba del museo, pero ya nosotros queríamos poner eso a funcionar para nuestras comunidades y no darles la espalda. El proceso de deterioro de nuestro centro de la ciudad es lento, pero es seguro, y el museo puede generar un espacio de resistencia frente a ese deterioro. Entonces, eso hicimos, eso hemos estado realizando. Empezamos con un proyecto que se llama La Consentida. En él invitamos a diversas comunidades, tanto de nuestros alrededores, de esas comunidades vecinas, como otras que invitamos a que vengan a hacer curadurías participativas con el equipo de curaduría del museo y hacer unas selecciones desde, desde la colección nuestra, que les hablen a esas comunidades y les permitan hablar en primera persona. E inclusive es un ejercicio muy autocrítico sobre nuestra propia institucionalidad, porque muchas veces son más los vacíos que las respuestas. Debemos reconocer que tenemos una colección patriarcal, debemos reconocer que tenemos una colección que no expresa mucho, o desde donde no se ven las comunidades afro, indígenas, donde no hay una gran representación de las mujeres, cuando vemos principalmente las obras del siglo XIX y mitad del siglo XX. Entonces, a través de los vacíos, también nosotros decimos, bueno, nos ponemos a nosotros mismos como un eje de reflexión sobre lo que no hemos sido, sobre lo que no hemos hecho y lo que hemos excluido. Y hemos generado entonces también unas curadurías mixtas en nuestras salas, en donde para narrar, por ejemplo, hechos importantes del siglo XIX del museo, los vacíos que tenemos en la colección por todas esas condiciones heredadas que les decimos, los llenamos invitando a artistas contemporáneos que nos ayuden a hacernos esa crítica institucional y generar ese diálogo con la colección, con los artistas, con el público. Nosotros amamos nuestra ciudad. Se dice pues que quien vive en Medellín es pues el más regionalista o el que más quiere a su ciudad. Nosotros en el museo la amamos, pero así como la amamos, la queremos criticar. O sea, nosotros no nos sentimos muy cómodos con muchas cosas nuestras de nuestra cultura, y eso lo hacemos, lo dejamos presente en el museo, una crítica manejable. Y bueno, ahora en nuestras redes, inclusive ahora más tarde, vamos a lanzar el primero de una agenda de esa consentida digital, que lo estamos haciendo con la obra El Tendedero de Mónica Mayer, y estamos invitando a que las mujeres, a través de las redes sociales y de una página web que activamos precisamente, puedan publicar las respuestas a preguntas sobre momentos de acoso o de las diferentes violencias de género que pueden estar viviendo tanto hombres como mujeres, y que eso lo podamos expresar a través de este tendedero digital. Los invito para que miren cómo lo estamos resolviendo. Es un asunto completamente experimental. Lo estamos haciendo pues en compañía del artista, y bueno, ojalá nos puedan acompañar. Hoy no hay límites, no son ya solo mujeres de Medellín o de Colombia, sino que somos todos los que podríamos hacer parte. Y, perdón, María del Rosario, digo, a mí me gusta mucho pensar el tema de la ciudad. Eh, ¿Cómo es que, creo que cabe la pregunta, cómo es que Claro. se desplaza este centro, digamos, del cual el edificio del museo era ¿cómo se dice? La intendencia, Sí, en, la, nuestro, en la alcaldía aquí. la alcaldía, claro, la sede de gobierno, digamos, de la ciudad. ¿Cómo es que eso se desplaza y queda ahora en una zona semi-marginal? ¿Cómo es que se desertifica ese Claro. centro de Medellín?
Pues bueno, el tema es multicausal, hay varios. El primero puede ser que nuestra cultura antioqueña privilegia y exalta mucho el valor de la utilidad, de la producción de valor económico que puede tener algo a futuro, y entonces le cuesta mucho conservar el patrimonio, conservar lo viejo. Digamos que una generación construye y la siguiente generación demuele. Por eso en nuestra ciudad los edificios de carácter patrimonial son muy pocos los que quedan, y de la condición histórica del centro de Medellín quedan apenas unos pocos edificios, entre ellos el del Museo de Antioquia. El edificio se inauguró en 1936 como sede de la alcaldía. Ya en los 80 se consideró que quedaba pequeñito para la cantidad de oficinas públicas que requería la ciudad, entonces se construyó un nuevo centro. Ese nuevo centro administrativo desplazó todos los usos que estaban puestos ahí. Digamos que se construyó donde era la antigua sede del ferrocarril y la plaza de mercado de la ciudad. Como hizo un desplazamiento, una gentrificación de ese lugar, digamos que unos usos, los usos que estaban donde hoy se ubica la Alpujarra pasaron a donde hoy está el Palacio Municipal, o sea, la sede del Museo de Antioquia. Ya eso ya se había generado, hubo otra decisión y fue la construcción de una vía arteria que se llama la Avenida Oriental. Esa vía arteria dividió el centro de la ciudad en dos. Y hubo otra razón, que fue la construcción del viaducto del metro de la ciudad, que también generó una herida muy grande sobre el centro. Esa construcción del metro fue muy traumática para Medellín porque se demoró mucho más de lo que debía. Entonces era una especie de elefante blanco sin terminar. Y a eso hay que añadirle todos los años de narcoterrorismo y de esa poca institucionalidad. Entonces tú juntas todas esas cosas y eso hace boom. Claro, sí. Sobre todo los procesos de gentrificación que son Sí, claro, claro. tan nocivos Y, para las ciudades, exacto, y que en para los nuestras espacios ciudades públicos sobre todo. no hemos sabido qué lugar darle al trabajo sexual. Ese es un tema que es muy tabú, y entonces no hemos sabido qué hacer, y en nuestro caso en Medellín está puesto al lado de una de sus joyas, que es el Museo de Antioquia. Bien, les recordamos a los participantes que pueden iniciar por el chat sus preguntas, que estamos acá para también seguir dialogando. Me parece interesante esto, poder pensar, ¿no?, en lugar de diálogo y de cruce permanente entre el arte y las materialidades, materiales y materialidades artísticas con las realidades actuales, ¿no? En esa línea vamos. En la charla anterior se hablaba de esto de las pedagogías invisibles, ¿no? Las distintas acciones de diseño, de proyectos, de programas, que apuntan justamente a estos cruces, a qué materialidades podemos ir produciendo desde lo artístico, que justamente haga este diálogo entre presente y pasado, entre las instituciones y la comunidad, esto bueno, de emprender la cultura desde diversos espacios y diversas estrategias donde visibilizar, donde tomar la voz, donde poder accionar, ¿no? Una de las preguntas tenía que ver con esto de las reacciones y acciones que el contexto actual promueve. ¿Qué otras cosas se les ocurrieron, María Rosario, o bueno, Pablo también, desde la revista, a seguir diseñando en este contexto de pandemia y en esta realidad como tan incierta que estamos transitando, de idas y vueltas? ¿Por dónde andan cada uno en las próximas materialidades? Nosotros, bueno, como tenemos una ciudad tan inequitativa, y también todos ustedes saben que en Latinoamérica no todos tienen conexión a Internet, que es más o menos el 80% de la población que no tiene Internet, y que en casas muy numerosas, sí mucho, hay un solo computador. Entonces hemos estado muy preocupados por la situación de los niños, que en el centro de la ciudad están completamente desconectados.
y en la ruralidad de Medellín también, y obviamente pues atraviesa un problema de la ciudad y del departamento. Entonces hemos estado trabajando en hacer unos cuadernos creativos que estamos distribuyendo principalmente con nuestros vecinos del centro y con entidades aliadas que nos ayudan a llevarlo a otras realidades, pero no nos quedamos solamente en el cuaderno porque nos preocupa o quisiéramos establecer con el niño una conversación, poderlo escuchar o que nos mande un video si la mamá lo permite a través del WhatsApp. Entonces nos hemos sentido bien volviendo, o sea, retornando a la carta, a la llamada telefónica. Eso es muy uno a uno, no nos permite pues una cobertura muy grande, no tenemos recursos para llegarle a todos los niños que están en esta situación, pero sí por lo menos podemos cambiar la realidad de unos pocos y nos gustaría que otros se sumaran a ese proyecto nuestro de no dejar a los niños tan solos y también a las madres que cuidan, que creo que son como realidades que están un poco ahogadas y sobre las cuales los medios no, pues los medios tradicionales no dicen mucho. Em, yo pensaba, me quedé pensando también en esta cuestión de la primera persona, ¿no? Digo, bueno, porque la revista primero porque hay una gran tradición en el periodismo argentino de no hablar en primera persona, y en muchos casos, digamos, es muy sano. Y eso por un lado. Ahora, también me parece que hay cosas que merecen la primera persona, y también hay una tradición que sostiene la media persona, ¿no? Hay un autor que no quiero mencionar porque era terrible facho, pero decía una cosa que es muy cierta, que lo que no es tradición es plagio, ¿no? O sea, si uno se puede plegar a ciertas tradiciones, uno va a escribir, digamos, sobre los hombros de los que lo antecedieron. Y digamos, las tradiciones pesan mucho en las primeras personas. No es tan, digamos, no es, te pido una nota como las del New Yorker, yo adoro el New Yorker, pero también, digamos, hubo una utopía, y estoy con el término utopía porque acabo de leer, repasar el libro famoso de Ernst Bloch, El Principio Esperanza, y justamente pensaba en esta cuestión de lo importante que son las utopías, o por lo menos que lo importante que han sido las utopías, llamémoslo en la modernidad, lo que Bloch dice es en el capitalismo, lo importante que han sido las utopías para habilitar, digamos, llamémosle campos, vamos a decirlo así, campos discursivos. Para que alguien pueda hablar tiene que haber una utopía por delante, para que un museo funcione tiene que estar, pensaba por ejemplo nosotros acá en Rosario, María del Rosario, tenemos un museo que es el Museo Histórico Provincial, digamos, cuyo guión original, creado por Ángel Guido, digamos, un arquitecto y un pensador de su época muy particular, la idea, digamos, era de alguna manera meter a Rosario en el centro de una tradición histórica que no era exactamente, digamos, la tradición histórica de Buenos Aires, o, digamos, sí, de Buenos Aires. Entonces, digamos, es como que los museos, una revista es una cosa minúscula, pero eso de la revista que se vincula, digamos, llamémosle con lo periodístico, no sé si lo comunicacional, pero sí lo periodístico, tienen de alguna manera que gestar, no sé si tienen que gestar una utopía, pero aunque no lo quieran, van a participar, digamos, de ciertos principios de esperanza, usando el término de Bloch, digamos, para habilitar esas primeras personas. A mí, digamos, nosotros en REA creamos una especie de sección que también es una especie de marco de contención, eh, de nuevo, para que no necesariamente autores, aunque la mayoría es gente que escribe muy bien, eh, digamos, hagan sonar su voz. Esa sección se llama Los Portentos, y ahí escriben, bueno, por ejemplo, escribió Rocío Muñoz Vergara, que es una poeta excepcional, que es de España, pero que vive en Rosario, y es ciega, ¿no? Y escribe su experiencia de ser ciega.
Y el último que me sorprendió muchísimo es Morena García, que es una autora trans, ¿no? Y escribe un texto que se llama Soy Traba o Ser Traba, en el cual cuenta, por ejemplo, que esto de la cuarentena, dice, los trabas siempre vivimos la cuarentena, siempre estuvimos en cuarentena, ¿no? Siempre estuvimos aislados, siempre, digamos, siempre enfrentamos un exterior hostil. Pero digo, también, volviendo al tema de las primeras personas, y de ese, llamémosle, horizonte utópico necesario para que funcionen ciertas instituciones, eh, no, esto, digamos, la primera persona también hay que crearla. Pienso sencillamente, hablaba del New Yorker y la enorme tradición que tiene el New Yorker de cuentos en primera persona pedidos para ciertas épocas del año, qué sé yo, del Día de Acción de Gracias hasta la Navidad, el Año Nuevo. Eh, También es una primera persona, más allá de las cosas brillantes que han surgido de esas páginas, también es una primera persona, digamos, del imperio. No quiero ser, ¿cómo se dice? No quiero ser petardista con esta apreciación, pero también es una primera persona sobre esa utopía de el talento individual te puede llevar a donde vos quieras, ¿no? Bueno, no, eso quería aclarar, no sé si aclarar, no tengo nada que aclarar, sino contar y se me ocurría sobre este tema de las primeras personas. Bien, acá tenemos una pregunta que si quieren se las traslado. A ver. Acá preguntan, ¿creen que en esta contemporaneidad se volvió cada vez más necesario reaccionar ante lo que nos atraviesa todos los días, pero también accionar tratando de afinar un horizonte posible? No sé si alguien quiere. ¿Puedo empezar? Yo creo que sí, yo pienso que cada vez se le está pidiendo más a las instituciones o a quienes tienen un lugar de enunciación, como ahora lo decía Pablo, eh, eh, hablar menos o inclusive hablar más desde su subjetividad. Tal vez estamos un poco cansados de las mentiras que se dicen detrás de una supuesta objetividad o sin un sujeto enunciador, porque pareciera ser que cuando se habla desde ese yo, desde esa primera persona, se está hablando desde una verdad que es la verdad de la historia propia y de la emocionalidad. Pareciera ser que lo estamos necesitando porque no tendríamos más en quién confiar. Esos sujetos de la enunciación, el ayuntamiento, el Senado, la presidencia, la iglesia, hoy no dicen nada, ¿cierto? Bueno, por lo menos dicen muy poco o lo que dicen no sabemos qué pensar. Es más fácil cuando, como ahora de verdad lo decía Pablo, pues cuando alguien habla desde sí mismo, y creo que las instituciones como las nuestras podrían autorizarse o deberían autorizarse también para hablar desde ellas mismas y no para hablar desde el arte o desde la historia del arte, sino hablar desde ese lugar que ocupan, sus realidades, cómo lo ven, entendiendo obviamente que es sujeto a debate y que es una construcción colectiva, pero sí creo que deberíamos autorizarnos para hablar más desde nosotros mismos. Sí, sí, no solo autorizarnos, sino bueno, también dar lugar, no un deber ético, de algún modo, un deber ético y político, de Sí, dar claro. lugar también a otras voces, y no solo, ni siquiera solamente las voces de las instituciones, ¿no? Porque si hablamos de Sí, de ciudades más acuerdo. humanas, sabemos que hay ciudades que, bueno, que alojan, que cobijan, y hay otras ciudades que expulsan, así como también sus Sí. instituciones y sus espacios culturales o educativos
o del Estado, ¿no? Entonces sería la intención también de, bueno, de este ciclo y de lo que venimos pensando desde estos lugares es cómo achicar las distancias, ¿no? En estos modos de habitar lo Sí, urbano, en estos monos de habitar las instituciones y de poder apuntar a este buen vivir y de achicar estos malestares urbanos, ¿no? Que tienen su germen absolutamente en lo que son las desigualdades, sí es cierto. fundamentalmente. Bueno, cómo posicionarnos utópicamente de algún modo para seguir este camino, ¿no? De lucha contra las desigualdades y que realmente los derechos que necesitamos sean para todos y que la cultura realmente sea una cuestión de acceso para todos y todas. Nosotros desde el Sí, Museo de la Memoria realmente, bueno, es un sitio de memoria, es un espacio de derechos humanos, es algo que nos atraviesa esencialmente, pero bueno, festejamos con mucha alegría que desde muchos otros sitios de la cultura, ya sean estatales o sean emprendimientos de la sociedad civil, se pueda ir por esta línea también. Eh, Nos estamos quedando, tenemos los últimos 5 minutos, sí, sí, Pablo, ahí No, te dejo no, y después no, hay una preguntita más. me quedé pensando solamente en el tema de la contemporaneidad, ¿no? Porque yo creo que lo que la pandemia de alguna manera hizo, porque siempre esto de lo contemporáneo, digamos, se es contemporáneo en retrospectiva, digamos, uno dice, al fin y al cabo he sido contemporáneo, y quizás uno ha sido contemporáneo de alguien que murió hace 50 años, mm, pero siempre es algo, digamos, nunca es lo contemporáneo, nunca uno es contemporáneo de sus contemporáneos, es decir, es sí, como, bueno, es muy difícil. Y en cambio, creo, digamos, creo que la pandemia de alguna manera acercó, así como acercó esta idea de, es la historia que viene sobre el presente, digamos, acercó esta idea de lo contemporáneo. Yo creo también, digamos, que las redes van a encargarse después de disolver todo esto, lamentablemente. Pero es un comentario, solamente quería hacer un comentario en contra de las redes, siempre me parece que da lugar. Sí, sí, eso también estaba en tu bio, que no te Sí, gustan las sí, sí. redes. Además de No, no, escritor, de las escribir aborrezco, las libros y de aborrezco. estar en la comunicación, no le gustan las redes a Pablo, estamos, No, no, estamos de acuerdo son también. el mal de nuestros días. Exacto, y que además, bueno, no todo el mundo tiene acceso ni a redes ni a conexiones. En eso también hablábamos con María del Rosario hoy, este gran dilema, ¿no? También de los espacios mm, culturales o de los espacios mm, educativos, cuando todo es por redes y tenemos comunidades que no tienen claro. recursos, Sí, ¿no? No solo conexión. Entonces también en ese punto, esto está presente. Tenemos la última pregunta, porque ya nos estamos quedando sin tiempo, seguiríamos hablando un montón, pero la voy a trasladar y después vamos a invitar a las próximas charlas que vienen a continuación. La pregunta dice, una pregunta medio metodológica, ¿cuál es el modo o los modos con los que trabajan en el museo para lograr diálogos y encuentros con otros lugares de enunciación? Por ejemplo, ¿cómo son los talleres de trabajo? Y bueno, agradecen por la conversación. Dejamos esta última preguntita y después, bueno, vamos a ir cerrando con la reflexión que quiera hacer cada uno. Bueno, nosotros hacemos bajo la modalidad de residencias artísticas, hacemos convocatorias a curadores y artistas que quieran sumarse a nosotros al trabajo con comunidades. Entonces, estos curadores y artistas, junto con el museo, salimos a convocar a las comunidades que son priorizadas para que nos visiten en el museo para empezar a hacer una serie de talleres que nos vayan llevando a una idea de curaduría participativa y ya luego se trazan los textos, los textos de sala, la selección de obras también se hace con ellos, los curadores los hacen con las comunidades, inclusive el proceso de montaje, eh, todo, podemos pues en otro momento compartir toda esa información y claro, y perdón.
No, sí, sí, te están preguntando acá justamente cómo se acceden a esas residencias o a esa información, porque hay varios interesados. Claro, en este momento hay dos, inclusive hay dos convocatorias, una se llama Residencias Cundinamarca y otra se llama Laboratorio Emergente. En nuestras redes están para que nos Bien. busquen. En Instagram nos va muy bien. Perdón, Pablo. Entonces, No, eh, no, 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 entonces está muy En bien. Instagram nos pueden buscar @Museo de Antioquia y ahí pueden redirigirse hacia Facebook o la página web del museo. Bueno, acá hay otra pregunta que dice que contienen los cuadernos creativos, muy interesantes los intercambios y demás. Me parece que ya estamos en el tiempo. No sé si querés decir algo acerca de los cuadernos creativos o lo pueden también ver Sí, desde la página. en la página no están, pero los podemos subir o inclusive ya luego si tú quieres me pasas el contacto y con mucho gusto puedo compartir el PDF. Los que estamos haciendo para los niños del centro están basados en trabajo con la colección del museo, pero desde el punto de vista del cuidado del cuerpo, porque son niños que muchas veces han pasado ya por una serie de abusos. Entonces nosotros hacemos como un trabajo de autorreconocimiento, de expresión del cuerpo mismo, de la identidad, y los cuadernos van por eso. Hay otros que ya son reconocimiento del arte colombiano a través de la colección, entonces no son pues de historia del arte necesariamente, pero sí son como una especie de historietas o de cuentos alrededor de la colección y del arte colombiano. Yo lo quiero, dicen acá la gente en el chat, que los quieren. Ya voy a escribir Eh, el correo. Lo voy Bien, a les voy a escribir. pedir una última reflexión a cada uno para cerrar este diálogo, porque tenemos que dar lugar, porque a las 17:30 viene el próximo, así que les voy a pedir una cortita reflexión a cada uno, como para ir cerrando. Decía, vos lo mencionaste, que yo lo pongo en mi biografía, es una frase de Oscar Wilde que dice, nada que valga la pena aprender puede ser enseñado. Y a mí Oscar Wilde, digamos que es un escritor irlandés, me recuerda mucho en muchas cosas me recuerda mucho a Rodolfo Kusch. Rodolfo Kusch, que es un filósofo argentino, acaso uno de los más grosos y a veces un poco desdeñado, tenía una definición de cultura que a mí me gusta mucho, porque se aleja bastante, digamos, de las definiciones típicamente europeas, incluso las del marxismo, y él decía que cultura es algo así, no cito literalmente, pero la cultura no es otra cosa que las estrategias que se da a una comunidad para permanecer. Para él era muy importante esta idea del el suelo, digamos, del arraigo, para permanecer, digamos, y pertenecer a un lugar, ¿no? Eh, no, eso, me gustaba esta idea de que la cultura no se trata solamente, digamos, de instituciones, sino la de una estrategia comunitaria, digamos, para hacerse de un lugar, pero hacerse, digamos, comunitariamente, arraigarse en un lugar, tener un lugar en la tierra. Yo creo que sí, con eso terminé. Bueno, de mi parte me siento muy agradecida con ustedes. Me gusta esta posibilidad de sentirnos cerca de alguna manera, de compartir este ser latinoamericanos, de estar en el sur global, de ser, nos separa un vuelo muy largo de avión, pero finalmente nuestras realidades están muy cercanas y podemos compartir y sentirse parte de una misma vibración. Entonces, qué bueno que podamos usar estas redes para precisamente esto y muy bonito. Muchas gracias, de verdad. Hermoso, Bueno, muchísimas gracias María del Rosario, este encuentro entre distintos lugares latinoamericanos que decíamos hoy también nos inspiran mutuamente, ¿no? Cada una de estas experiencias, cada una de estas materialidades
que vamos inventando desde estos espacios culturales nos inspiran, así que todo encuentro es realmente muy, muy digno de festejo, ¿eh? Así que les agradecemos desde la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rosario, desde la Universidad Nacional de Rosario, la participación a ambos, y vamos a invitar a todos a las 17:30 ya, que viene el próximo diálogo, que se llama El guión de la pospandemia, en qué clave se inscribirá todo lo que hoy sucede, que ahí va a estar Pedro Saborido, el gran Pedro Saborido, Federico Tinidela y Mario Matielo. Y luego a las 19 horas por el canal de YouTube, la charla Forzar el aparato, de qué manera un museo puede favorecer a la construcción de una ciudad más humana. No se lo pierdan, ahí va a estar Ticio Escobar con Georgina Ricci, así que seguimos con estos diálogos intentando desde la Municipalidad de Rosario, desde la UNR, poder concretar ciudades más humanas. Y bueno, y quiénes más que nosotros, los artistas, el personal de la cultura, los trabajadores de estos sitios culturales, ¿no? Porque a cada uno de estos espacios los sostienen los trabajadores y las trabajadoras, debemos decirlo. Bueno, podemos construir también políticas públicas que hagan que todas las ciudades se acerquen al buen vivir. Así que creo que nada más agradecerles a todas, todos los que participaron, y un gustazo, María del Rosario y Pablo, de encontrarnos acá. No, el gusto es Gracias. mío de estar acá con ustedes dos y con toda la gente que veo que ha sido muy activa durante la charla, todo el público, y bueno, a Sebastián Bosch y a Ernestina Fabri también, que me han contactado y nos han puesto en contacto nosotros. Sí, muchas gracias, me sumo a eso, mil y mil gracias. La pasé muy bien. Bueno, ya nos veremos, tal vez en alguna oportunidad personalmente, Ojalá. y bueno, seguimos por estos caminos. Gracias Claro. a todos, y no se pierdan los diálogos y las charlas siguientes. Hasta luego. Bye.